Hoy vamos a ponernos nuestros cascos de ingenieros para diseccionar el sistema de tuberías más fascinante y complejo que existe, el sistema cardiovascular humano. En este análisis vamos a explorar a fondo el gran enigma de nuestro tiempo, la hipertensión arterial esencial. Así es, y la verdad es que para cualquiera que estudie ciencias de la salud, dominar esto es absolutamente clave. Porque, a ver, la lista de causas secundarias de la hipertensión es larguísima, pero hay un dato que siempre vuela a la cabeza. En más del 90% de los casos, no hay una única causa identificable, por eso la llamamos esencial. No tenemos a un solo villano aquí, sino un fallo sistémico enorme. Así que, vamos a desarmar este motor pieza por pieza. Fíjense que, si vemos al cuerpo como una red de ingeniería compleja, la primera gran sospecha siempre recae sobre los reguladores de presión del sistema, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta central, casi provocativa, y que ha generado unos debates interminables en medicina. ¿Es la hipertensión esencial, en el fondo, una enfermedad renal primaria? Es decir, ¿acaso nuestros riñones, que son los guardianes de los fluidos, de repente se vuelven locos y empiezan a elevar la presión a propósito? Bueno, para responder a eso, inevitablemente tenemos que hablar de Arthur Guyton, un pionero absoluto en la fisiología. Su visión fue literalmente revolucionaria para entender esto. Totalmente. Él introdujo este concepto de la natriuresis por presión. En términos simples, el riñón detecta que hay demasiado volumen en el sistema y como respuesta le exige a la bomba, al corazón, que empuje con más fuerza. Necesita esa presión extra para poder filtrar y expulsar el exceso de sodio y agua. Básicamente, el cuerpo sacrifica una presión normal con tal de mantener el balance de líquidos. Es un mecanismo de supervivencia puro, pero que a la larga nos termina pasando una factura altísima. Ahora, no podemos meternos de lleno en los detalles moleculares sin antes mirar el plano general. Y para eso tenemos nuestra ecuación de oro, la estrella polar de esta revisión. La presión arterial es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Imaginemos una bomba de agua que está conectada a una gran red de mangueras. La presión de ese sistema solo puede subir por dos razones fundamentales. O la bomba está expulsando demasiada agua al minuto, lo que sería el gasto cardíaco, o las mangueras están demasiado estrechas y rígidas, o sea, la resistencia periférica. Cada alteración molecular de la que hablemos hoy, sin excepción, va a terminar dañando una de estas dos variables. Si lo vemos cronológicamente, este desastre muchas veces arranca con el sistema nervioso simpático en adultos jóvenes. Es como si hubiera un tono adrenérgico desmedido donde la bomba trabaja a marchas forzadas, creando una circulación hiperdinámica. Ahí tenemos un gasto cardíaco alto. Pero claro, el cuerpo es inteligente y no tolera esa sobreperfusión por mucho tiempo. Los vasos sanguíneos reaccionan y se contraen para protegerse de tanta fuerza, lo que nos lleva a la vasoconstricción. Y aquí viene lo grave. Con el tiempo, esta contracción constante induce un remodelado vascular crónico. El gasto cardíaco, la bomba, puede volver a su ritmo normal, pero las mangueras, la resistencia periférica, se quedan permanentemente elevadas. Y eso nos hace preguntarnos, ¿por qué suena esta alarma simpática en primer lugar? Bueno, aquí es donde el cerebro y los órganos entran en un cortocircuito total. Fíjense cómo funciona esto. Por un lado tenemos el estrés emocional crónico, ya saben, esa respuesta de lucha o huida constante que inunda todo nuestro sistema con noradrenalina. Y por otro lado, los propios sensores del cuerpo empiezan a fallar. Los barroreceptores que deberían decir, hey, la presión está alta, relájense, simplemente no lo hacen, o los nervios renales envían señales de pánico injustificadas. El resultado de todo esto es el centro de control cerebral disparando señales de vasoconstricción sin parar hacia los vasos y ordenándole al corazón que lata cada vez con más fuerza. Y a esa alarma neurológica se le suma un problema enorme, un termostato químico totalmente descalibrado. Estamos hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona o SRA. Hay que recordar que este sistema evolucionó para salvarnos de morir desangrados o por deshidratación severa. Exacto, pero en el contexto de la hipertensión actúa de forma totalmente errática, como si estuviéramos sufriendo una hemorragia masiva constante. Libera renina, que luego se convierte en angiotensina 2, que por cierto es uno de los vasoconstrictores más potentes que existen en toda la biología humana. Y como si no fuera suficiente, luego estimula a la aldosterona para que retenga todo el sodio y el agua posibles. O sea, el sistema aprieta las mangueras al máximo y encima las llena de más líquido cuando la presión de hecho ya está por las nubes. Es una locura. Ahora, si nos sumergimos a nivel celular para ver qué está pasando, la maquinaria es aún más fascinante. Me encanta esta parte. Miren cómo funciona esto.
El exceso de sodio en la dieta inhibe directamente a la bomba de sodio-potasio ATPasa en las células del músculo liso. Como el sodio se empieza a acumular dentro de la célula, se invierte un intercambiador superimportante de sodio y calcio. ¿Y qué pasa entonces? Pues tenemos una avalancha masiva de calcio hacia el interior del citosol. Y cualquiera que recuerde su fisiología sabe que en el músculo más calcio significa una sola cosa: una contracción fiera y sostenida de la pared arterial. Y mientras todo este caos intracelular sucede, el revestimiento interno de nuestras tuberías, el famoso endotelio, va perdiendo la batalla. En condiciones ideales y saludables, el endotelio es un pacificador microscópico que secreta óxido nítrico para mantener al músculo liso relajado. Pero en la hipertensión ocurre lo que llamamos disfunción endotelial. Básicamente se desploma la producción de óxido nítrico y el poco que queda es destruido por el estrés oxidativo. Y para rematar, en su lugar, el endotelio empieza a liberar moléculas malvadas, digamos, como la endotelina 1, fomentando todavía más vasoconstricción e inflamación. El equilibrio del tono vascular simplemente se rompe por completo. Entonces, todo este caos neurohormonal del que hemos estado hablando converge en una sola vía final común, ya sea por la sobreestimulación del sistema simpático, por la angiotensina 2 o por la falta de óxido nítrico. Todo, absolutamente todo, termina en ese aumento del calcio en el citosol. Este calcio se une a la calmodulina y activa la sinasa de las cadenas livianas de miosina. Son engranajes biomecánicos perfectos que, al ser sobreestimulados de esta manera, exprimen físicamente el diámetro de los vasos sanguíneos a nivel de todo el sistema. Y esto, si lo pensamos bien, nos devuelve directamente a nuestra ecuación de ingeniería del principio. Toda esta compleja cascada de iones, la retención de sodio, el desastre endotelial, todo confluye matemáticamente aquí. Tal cual. Hemos forzado a la bomba a aumentar el gasto cardíaco y simultáneamente le hemos ordenado a toda la red de tuberías que reduzca su diámetro, disparando así la resistencia vascular periférica. Físicamente hablando, la presión dentro de esos vasos no tiene ninguna otra opción más que elevarse de forma violenta. No hay escapatoria. Ahora, a largo plazo, esta presión crónica ya no solo aprieta los vasos de manera funcional, sino que literalmente los deforma físicamente. En las arterias pequeñas ocurre lo que llamamos un remodelado eutrófico, que es cuando las células se reorganizan para hacer el tubo más angosto, pero sin ganar masa muscular. Y por el otro lado, en las arterias grandes ocurre un remodelado hipertrófico. Impulsadas por hormonas como la angiotensina 2, las células crecen de tamaño y empiezan a producir colágeno a lo loco. Entonces las tuberías pierden toda su elasticidad, se vuelven gruesas, rígidas y terminan fijando esa altísima resistencia vascular de forma permanente. El daño pasa de ser un ajuste de presión a un daño estructural. Lo que es verdaderamente asombroso de entender es cómo todos estos mecanismos se interconectan. Y esto se ve perfecto en el famoso mosaico de Page. Nos deja clarísimo que la hipertensión esencial no es una línea recta con una sola causa y efecto. Para nada, es una red de retroalimentación pura y dura. Piénsenlo, la resistencia a la insulina causada por la obesidad activa el sistema simpático. El exceso de sodio daña el endotelio. La genética altera cómo el riñón maneja los fluidos. Es literalmente una tormenta perfecta de múltiples fallos sistémicos ocurriendo en simultáneo y alimentándose entre sí. Y la base de esa gran tormenta comienza en nuestro genoma, pero necesita del ambiente para estallar. Una persona hereda cierta susceptibilidad genética, claro, pero si nos fijamos en la curva de distribución poblacional, esa genética por sí sola tal vez solo logre elevar la presión de forma muy leve. El problema real viene cuando le sumamos el estilo de vida moderno, la obesidad, el sedentarismo y ese consumo altísimo de sodio. Ahí es cuando toda la curva poblacional se desplaza hacia la derecha, empujando al paciente directamente a la zona de peligro clínico. La genética pone las bases, pero el ambiente definitivamente enciende la mecha. Para resumir todo este análisis, podemos ver cómo el corazón, los riñones, el cerebro y los vasos sanguíneos quedan atrapados en un bucle destructivo. La isquemia genera más renina, que genera más hiperactividad simpática, y esto a su vez empeora todavía más las tuberías. Es un ciclo de retroalimentación continua que parece no tener fin. Y entender esto no es solo un ejercicio académico para pasar un examen, es la base real para saber cómo y dónde intervenir. Y nos deja con una reflexión bastante monumental que quiero que se lleven hoy. Sabiendo que este fallo arquitectónico se autoperpetúa tanto a nivel celular como hemodinámico, ¿qué tan temprano y qué tan intensamente debemos intervenir en nuestros pacientes para evitar que este daño estructural se vuelva completamente irreversible?
Ese es sin duda el gran reto de la ingeniería médica de nuestra era.